Hoy estamos cerrando la serie de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, que hemos estado hablando en las últimas semanas. Nos tomamos un tiempo bastante extenso para conversar sobre los dones. Y no vamos a tocar un don específico, sino más bien lo que vamos a hacer es vamos a poder, o queremos hacer una especie de recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero lo que quisiera es no solamente quedarnos en la parte intelectual y académica de qué son los dones, sino realmente quisiera que podamos, y quisiera pedirle al Señor un ratito más, que Él pueda recordarnos cuáles son las cosas que Él ha venido haciendo en nosotros en las últimas 3, 4, 5, 6 semanas, acerca de Él moverse de una forma real en nuestras vidas. A veces las cosas pasan y las cosas suceden, y si nos tomamos una pausa para consultar al Señor y preguntarle, ¿realmente fuiste vos? O en algo que supimos que fue de hacer una pausa y recordar si es que realmente fue Él, nos perdemos de poder estar conscientes de qué es lo que Él está haciendo. Entonces, en un rato más voy a orar, primero por mí, más que por ustedes, pero también quiero pedir al Señor de que nos traiga a nuestra mente qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas en las últimas semanas, en cuanto a la forma como Él nos habla, en cuanto a la forma como Él se comunica con nosotros, qué es lo que nos ha mostrado, si alguien nos ha dado una palabra, si es que alguien ha podido o ha visto de una forma tangible Dios hacer algo en su vida en estas últimas semanas que hemos hablado acerca de los dones. ¿Y por qué es bueno esto? Es porque realmente queremos celebrar lo que Dios está haciendo. Y Dios muchas veces hace cosas que uno no se logra enterar porque no tenemos el espacio o el tiempo para poder comentarlo. Pero hoy en la mañana queremos tener un tiempo y un espacio después de revisar algunas cosas de poder comentar y compartir qué es lo que Dios ha venido haciendo con cada uno de nosotros. Y para eso quisiera que me acompañen en una oración para empezar la reunión y para pedir al Señor que nos traiga a nuestra mente y a nuestro corazón si hay algo que Él ha hecho en cada una de sus vidas, de nuestras vidas, para poderlo compartir. Entonces, Señor, yo pongo en tus manos esta mañana esta reunión, pongo en tus manos este cierre de las series acerca de los dones del Espíritu, mi Dios. Y quiero pedir, Señor, que tú traigas a nuestro corazón y a nuestra mente, tú selles nuestros corazones, tú selles nuestra mente con tus planes y tus dones para cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que las cosas que nos has ido dando a cada uno de nosotros en estas últimas semanas, los testimonios de lo que tú has hecho en nuestras vidas, yo te pido que tú traigas a nuestra mente, a nuestro corazón y que nos permitas recordar para poder compartirlo en esta familia como una sola iglesia, Señor. Yo te pido que tú selles con tu revelación cuáles son tus planes para esos dones para nosotros aquí hoy en día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguno de ustedes se acordó ya de algo que el Señor ha hecho en las últimas semanas, en los últimos días, de una palabra que alguien le ha dado, una oración que alguien ha hecho y esas cosas se han cumplido y se han dado, quisiera que, si es que siente en su corazón y si es que no siente también, pueda pasar y compartirnos esto un ratito más cuando vamos a hablar acerca de qué es lo que Dios ha ido haciendo. Entonces, quiero que me ayuden hoy. Vamos a hacer un poco diferente esta mañana, porque quisieran que ustedes puedan ayudarme en ir recapitulando parte de lo que hemos visto y qué es lo que nos ha ido quedando, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que más nos ha impactado? Y somos diferentes personas con diferentes fortalezas, con diferentes personalidades, con diferentes formas de ver el mundo y en diferentes etapas de la vida. Y el Señor probablemente nos estuvo hablando de forma única a cada uno de nosotros a lo largo de estas semanas. Entonces no es un deber, sino más bien es el hacer esto un poco distinto a como hemos venido haciendo, hacer un poquito más, el poder escuchar qué es lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, en vez de simplemente recapitular qué es lo que se ha dicho desde el frente. ¿Estamos? ¿Les parece? Entonces, quizás una de las cosas más importantes cuando hemos hablado acerca de los dones es de que todo se resume a la comunicación que tenemos con el Señor. Todo se resume a la amistad y a la comunicación que tenemos con el Señor. Y muchas veces el punto más difícil es ¿cómo es que otras personas viven de Dios y yo estaré escuchando de Dios? ¿Será que Dios me está hablando? Y mientras estaba preparando esto y estaba conversando con el Señor, realmente sentía y escuchaba que hay algunas personas aquí que sienten que no son lo suficientemente buenos, que no tienen la suficiente madurez, que no han llegado a ser lo suficientemente espirituales para escuchar de Dios o escucharle a Jesús hablarnos a nosotros. ¿Les ha pasado? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? Solo a la Mari y a mí nos ha pasado. A nadie más le ha pasado. Pero
es súper interesante que nosotros podamos ir renovando nuestra mente con el Espíritu de Dios. Eso nos dice la Biblia. Renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Parte de eso es el que nos demos cuenta de que Dios es más grande que nuestra incapacidad de escucharle. A veces decimos, ¿y ahora cómo hago para oírle a Dios? O ¿cómo sé que es Dios? ¿Cómo sé que no soy yo? ¿Cómo sé? Para eso tenemos que ir a su palabra y recalibrar nuestra mente en función a la verdad que nos ha dicho Dios. Y Dios nos dice esto, es: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. A veces me da un poco de chiste, decía las ovejas, me hace acuerdo a los borregos me hace acuerdo a Correa, y los borregos de Correa, a veces podemos relacionar con este versículo. No tiene nada que ver los borregos de Correa. Si es que alguien es correísta, discúlpenme, no digo que son borregos, digo el término que se utiliza. Pero aquí a lo que se refiere Jesús es las personas que han decidido con todo su corazón entregarle su vida a Dios y han decidido poder vivir su vida ahora rendida completamente a Él. Entonces ahora somos sus siervos, somos sus amigos, somos sus discípulos, somos sus ovejas, ¿sí? Entonces la Biblia nos dice que quienes oyen, que sus ovejas oyen su voz. Me llama la atención esto bastante porque, y esto habíamos hablado ya un poco, es de que Jesús no está diciendo aquí, quizás si algún día llegas a tener el nivel de madurez, el nivel de espiritualidad suficientemente grande, ahí vas a empezar a poder escuchar mi voz. Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo es, Él está estableciendo una verdad para nuestras vidas. Si tú eres mi hijo, si tú eres mi hija, si tú me sigues, entonces tú vas a oír mi voz. Yo creo que uno de los problemas más grandes es de que a veces no reconocemos que Él es el que está hablando. Y muchas veces nos terminamos atribuyendo a nosotros mismos cosas que ha sido Dios hablando en nuestras vidas. O muchas veces nos perdemos el privilegio de poder hacer una pausa en todo lo que está sucediendo y poder decir, Dios, ¿qué estás diciendo en medio de esta situación? Algo interesante me pasó en las semanas anteriores. Estamos con mi esposa planificando el ir a vivir en Estados Unidos para poder estar cerca de la familia de mi esposa, y que ella pueda, hemos pasado ya 5 años aquí en el Ecuador, y que ella pueda estar cerca de la familia y que los siguientes bebés que tengamos puedan estar cerca de ella, de la familia de ella. Entonces planificamos ya los vuelos de cuándo vamos a ir, y yo voy a estar yendo y regresando en los próximos meses, probablemente hasta fin de año. Y nos sentamos un rato para ver cuándo iba a regresar. Nos íbamos en septiembre y yo estaba planificando cuándo regreso al Ecuador, porque todavía hay algunas cosas que necesito terminar con el trabajo, algunas cosas personales, poder continuar apoyando aquí en la iglesia. Y nos sentamos y vimos y dijimos, bueno, ¿cuándo son las mejores fechas? Probablemente octubre, sí, tal vez noviembre, entre octubre y noviembre. Quizás puedo venir la primera semana y la última después de fiestas de Cuenca. Ok, puedo regresar al Ecuador desde tal fecha hasta tal fecha. Y mi esposa me dijo, ¿seguro? Me dije, sí. Ok, entramos en internet, vimos las fechas, teníamos millas, compramos con millas del pasaje y dijimos, listo, ok, entonces nos vamos en septiembre, yo regreso en octubre por un mes y luego regreso de nuevo. Y esa noche nos estábamos ya alistando para acostar. El rato que me acuesto, siento algo en mi corazón. Y le digo, Dios, ¿qué es eso? Y me dice, nunca me preguntaste sobre las fechas. Y ahí uno puede hacer dos cosas. Uno puede decir, me estoy volviendo loco y me estoy inventando las cosas. O uno puede decir, Dios, Jesús, realmente quiere hablarnos. Y nosotros somos sus siervos, somos sus hijas, somos sus hijos. Y realmente es su voz la que nos está hablando. Y siempre que Él nos habla, nos lleva más cerca de Él. Es sumamente fácil de ver. Siempre que Jesús nos habla, nos lleva más cerca de Él. Y pues fue como, qué gil que fui. Acabo de agendar ya los tickets de cuándo voy a regresar y ni siquiera le pregunté si ese era el mejor tiempo para hacerlo. Yo cuando leí este versículo, yo a veces decía, chuta, yo no estoy seguro que yo soy su oveja. Yo no estoy seguro que yo soy su hijo o su hija, porque yo no siempre escucho la voz. ¿Les ha pasado?
Pero eso no es lo que dice este versículo. Este versículo lo que está haciendo, no nos está diciendo de que algún día vamos a llegar a tener la madurez, la capacidad espiritual de poder escucharlo. Lo que está diciendo es, si ustedes son mis hijos, ustedes van a escuchar mi voz. Y no hay medias tintas con Dios. Cuando Dios dice algo, así es. Entonces tú tienes una opción, creerle o no. Entonces, esto es parte de lo que hemos estado viendo cuando hablamos de los dones del Espíritu. Es de que Jesús nos quiere hablar, te está hablando. Y quizás lo que nos falta es ir recalibrando o resintonizando cómo escuchamos para saber si es que realmente era Él o no. También habíamos visto de que hay una razón por la que Dios quiere moverse con nosotros. Y Él nos ha encargado y nos ha dicho, nos ha dado el privilegio de nosotros ser quienes les representamos aquí en la tierra. Hace 2000 años Jesús ascendió y subió a los cielos y nos dijo, ¿saben qué? Yo me voy, pero ahora ustedes se quedan y me van a representar. Y así como el Padre me envió a mí, ahora yo les envío a ustedes. Y es otra de las cosas que a veces me he sentido yo así y sentía que el Señor decía que a veces nosotros nos sentimos así como iglesia. Es que ¿cómo yo le voy a estar representando a Jesús aquí? Si estoy tratando de tener mi vida en orden, de hacer las cosas bien y de salir de mis cosas, ¿cómo le voy a representar yo a Jesús? ¿A alguien le ha pasado? Eso es parte de las cosas que Jesús y Dios quiere que cambiemos en nuestra forma de pensar. No es nuestra perfección lo que nos hace dignos de poder representarle, es su gracia, su amor y su misericordia lo que nos califica para poder representarle. No es tu perfección lo que hace que seas un buen representante de Jesús, es el que tú te rindas día a día a Él, lo que te califica como un buen representante. Porque tenemos el privilegio de poder reconocer incluso nuestras fallas y de cómo Él nos sostiene y cómo Él nos afirma y cómo Él nos levanta, porque le estamos representando a Él. Entonces, representarlo no tiene nada que ver con qué tan perfecto estás, con qué nivel de espiritualidad tienes, con cuánto estás orando, con cuánto. No, tiene que ver con tu capacidad de reconocer que Él te ha escogido a ti en donde estás. Y claro que quiere levantarte, y claro que quiere llevarte más alto, y claro que quiere ayudarte para que no te quedes donde estás, y claro que quiere sacarte de las cosas difíciles en las que estás metido, de las cosas que piensas que te están aplastando. Claro que quiere sacarte, pero tu perfección no es la que te califica para que Jesús te haya enviado. A cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, Jesús les ha puesto en su lugar, en su trabajo, en sus escuelas, en sus colegios, en las universidades, en las familias, con los vecinos que Dios les ha puesto para que ustedes les representen. Porque así como el Padre le envió a Jesús, ahora Jesús nos está enviando a cada uno de nosotros, sin importar el lugar de donde estés. Porque a veces tenemos un problema, pensamos que necesitamos perfección para representarle bien, y la verdad es que tenemos que estar cerca de Él para poder movernos a ir siendo cada vez más perfectos, entre comillas. Entonces, Jesús nos ha enviado a cada uno de nosotros en donde estamos. Y esto siento que es sumamente importante que cambiemos el chip en nuestra mente. Es de que no tiene nada que ver con qué tan perfecto, o si te lo mereces, o si vales la pena, o si no. Ninguno valemos la pena. Ninguno somos lo suficientemente buenos como para representarle a Jesús. Pero no es lo que yo decido, es lo que Él decide. Y Él decide que si es que yo le entrego mi vida, entonces estoy calificado para representarle. El siguiente es que somos colaboradores de Dios. Él nos ha escogido para que laboremos conjuntamente con Él. Y somos también embajadores, es decir, le vamos a representar a Jesús a cualquier lugar a donde vayamos. Una de las cosas que me entristece un montón es de que muchas personas, sobre todo las nuevas generaciones, están cansadas y quemadas con la religiosidad y las reglas. A los jóvenes les vale. Están hartos y cansados de religiosidad y de reglas. Porque creo que todos en cierta forma, a cierto punto, hemos fallado en representarle bien a Jesús.
en representarle bien a Dios. Pero la gente lo que sí reconoce siempre es el amor. ¿Han oído? Y eso está de moda este rato, ¿no? Todo es el amor. El amor tiene un nombre. Y su nombre es Jesús. Jesús es amor en persona. Y tenemos nosotros el privilegio de representar, de presentar nuevamente a Jesús a las personas cada día. Porque a veces les ha ido mal en una iglesia, les ha ido mal en su casa, les ha ido mal en su relación con Dios, les ha ido mal en la vida. Y empezamos a crear conceptos que nos dicen, si es que así es Dios, ni quiero irme allá. Si Dios es como me han presentado, ni quiero saber de Dios. ¿Cuántos conocen a personas, o cuántos se han encontrado con personas, o tienen personas incluso en la familia, que les ha pasado eso? Si Dios es así, no quiero saber nada de Dios. O si es que al lugar donde vos vas la gente es así, prefiero ni siquiera irme ahí. Y si es que Dios es así como ustedes dicen, yo prefiero más bien no acercarme a Dios. Nosotros tenemos el privilegio de poder representar, de presentarle nuevamente a Jesús a las personas. Y eso es parte del privilegio que tenemos de ser como embajadores. Ahora, el Señor ha puesto y Jesús nos ha dado varias cosas por medio de las cuales queremos o Él quiere moverse. 1 Corintios 12, 1 a 2 dice: hermanos, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Y ahora, eso es parte de cómo el Señor quiere confirmarnos a nosotros y confirmarnos a las otras personas de que Él es más grande, más real de lo que a veces nosotros podemos imaginarnos que Él puede ser. Y así se mueve a través de sus dones. ¿Cuáles eran los dones? Háganme acuerdo, por favor. Ya les... No me está funcionando. ¿Podemos regresarle? Me está yendo para adelante. Ahí estamos, gracias. Entonces, bueno, ahí ya pueden hacer trampa y pueden leer lo que dice. Estos son los dones que están descritos en la Biblia. Puede ser que hayan más, pero estos son los que vemos en 1 Corintios 12:10. Tenemos palabra de sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. ¿Alguien ha recibido en las últimas semanas que hemos tenido alguna de estas? ¿Ya que alguien le haya dado o haya recibido para alguien? ¿Sí? ¿Qué recibió? ¿Recibió eso para alguien más o para usted? Para usted. Entonces el Señor le habló por medio de la Biblia, de su palabra escrita. El Señor le habló directamente. Qué lindo. Selina, usted levantó su mano también. Usted recibió una palabra para alguien aquí en la iglesia. Eso significa que alguien también aquí recibió esa palabra de levantar su mano. ¿Quién más ha recibido algo? Mari, ¿quién más? ¿Recibió usted o recibió para darle a alguien? Para usted. ¿Quién más ha recibido una palabra? Yo he orado por lo menos 4 personas. A su nieta Tatiana, cierto, hace algunas semanas. ¿Quién más? ¿Quién ha recibido algo durante la reunión para alguien más, pero se corrió de dar esa palabra a otra persona? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios quiere hablarnos todo el tiempo. Algunas cosas chéveres han pasado en las últimas semanas. Una de esas quería invitarle a Dome. Si puedes contarnos qué es lo que pasó cuando oraron por ti el otro día. Uno de los dones es milagros. Y obviamente ninguno de nosotros tenemos la capacidad de hacer nada de esto. Jesús en nosotros tiene la capacidad de hacer esto y más. Ven, Dome. Si es que nuestro caminar con Dios se limita únicamente a lo que humanamente podemos hacer, entonces, ¿qué rol juega Dios? Si nuestra vida cristiana
es simplemente lo que nosotros podemos hacer como seres humanos, entonces, ¿qué espacio le damos a Dios? Y esta es parte en donde Dios quiere demostrar su amor por cada uno de nosotros por medio de manifestarse con su poder para hacer cosas que humanamente nosotros no podemos hacer. Y eso también nos permite ver de que Dios está presente. Entonces, hace un par de semanas estábamos sentados ahí con Dome y estábamos yendo a orar por un par de cosas, tu mandíbula y creo que tu pie. ¿Quieres contarnos qué pasó con el pie? Porque había pasado en el pie primero. Ya, o sea, antes. O sea, antes, hace mucho tiempo, tenía un problema en el tobillo y ningún doctor me daba diagnóstico y solo faltaba hacerme una resonancia. Y bueno, le veía la preocupación de mis papis y ya me quedé callada y no dije nada. Pero me aguantaba el dolor y... O sea, seguías con dolor todo el tiempo, pero no querías decirle nada para que tus papis no se preocupen. Ya, y cuando un domingo aquí, o sea, bien pronto que vinimos nosotros, se me trabó la mandíbula y me dolía mucho y al último le pedí a Giovanni que ore por mí y ese rato, no a ti. Y luego me acordé del tobillo y también le dije que ore por mi tobillo y luego nos sentamos y le pidió a Mark que ore también y... Interesante porque estábamos acá adelante sentados, que oramos ya por la mandíbula, después nos sentamos y nos contó lo del tobillo, los papás de la Domi dijeron, pero no nos has dicho, cara de no nos has dicho, y después la Domi pusimos ahí y estábamos Mark empezó a orar y después la Domi gritó. Sí, o sea, es que fue como que por dentro se me comenzó a mover el hueso y me rozaba entre los huesos y fue algo feo, pero a la vez chévere. Entonces, ahora, ¿Qué pasó después del dolor? Después ya quedé bien y de las cosas que no podía hacer, mover el tobillo ya, ahora ya puedo. O sea, antes no podías hacer qué. Hacer esto. Y tampoco podía correr ni caminar bien y ahora. Y ahora ya no te molesta. No. Ok, genial, qué lindo. Gracias. Gracias. ¿Cuántos de ustedes han tenido el chance de ver que cuando oran por alguien enfermo, ese enfermo se sana? Yo no había visto a ningún enfermo que se sane hasta que no empecé a orar por los enfermos. Nunca había visto un enfermo que se sane hasta que no empecé a orar por alguien que está enfermo. Nunca recibí una palabra para alguien hasta que empecé a pedir de que Dios me dé una palabra para alguien. Y alguien me decía, en la Biblia dice que nosotros vamos a hacer cosas más grandes que las que Jesús hizo. Y Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos. Y uno se queda como, ¿será que eso es para nosotros? Y les hago esa pregunta, ¿será que eso es para nosotros? ¿Será? Yo les digo, si es que nunca damos un paso para ir y orar por alguien, nunca vamos a saber si es que lo que Jesús dijo es verdad o no. Porque no nos estamos creyendo a nosotros mismos, estamos creyendo lo que nos dijo Él. Él dijo, cosas más grandes que estas ustedes van a hacer. Hace un par de décadas ya, sí, qué bestia, ya estoy tan viejo. Hace un par de décadas, mi hermano Francisco, él siempre tenía problemas de asma y era súper estresante, porque todos éramos pequeños y de vez en cuando le cogían ataques de asma y mis papás, a veces en la noche, a veces de madrugada, mis papás tenían que levantarse y llevarle a la clínica para que le pongan tanques de oxígeno y se asfixiaba y fue una etapa bien fea de la vida. Cada vez que él tomaba colorantes o él tomaba preservantes, se activaba más su asma y era súper feo porque yo me acuerdo desde chiquito, yo me acuerdo que él debía haber tenido 3 años y me acuerdo que cuando íbamos a los cumpleaños o íbamos a las fiestas, él no podía tomar cola y no podía comer las cosas de la fiesta porque le hacían mal, le hacían más propenso a que en la noche
cuando baja la temperatura, se le congestione los bronquios, no sé exactamente cuál es el término médico, y después tenga ataques respiratorios y no pueda respirar. Y literalmente se empieza a poner morado y estaba en riesgo de poder morir. Y eso pasó por varios años, hasta que un domingo nosotros estuvimos en la hacienda de mi abuela, y mi hermano se había quedado ahí porque él estaba un poco enfermo. Y mis papás fueron a una iglesia y ahí oraron por él. Y fue súper chistoso porque cuando ellos regresaron a la casa, a la hacienda, para vernos al resto de nosotros, mi hermano estaba afuera jugando y corriendo y estaba mejor. Y me acuerdo que nos preguntaron, ¿a qué hora se levantó de la cama y salió a jugar? Y dijimos, más o menos como a las 11:30, que había sido exactamente la hora en la que habían estado orando por él. Y a partir de esa vez, él dejó de tener las crisis de asma. Entonces mis papás llevaron a los médicos para reevaluarle. Los médicos dijeron, ¿sabe qué? Verá, probablemente está en una recesión temporal. Cuando llegue a los 12 años, probablemente le va a tener el mismo problema y van a tener que ponerle en tratamiento. Y llegaron los 12 años y le llevaron a ver y dijeron, bueno, quizás la recesión se está demorando. Cuando llegue a los 16, 17 años, entonces probablemente les regrese ese problema y van a tener que tratarlo. Mi hermano tiene 31 años y está por cumplir 32 en el próximo mes, y desde esa vez hasta ahora no ha vuelto a tener un solo ataque de asma. Un solo ataque de asma. Y eso a mí me habla del amor que el Señor nos tiene a nosotros. Los dones no son para que alguien se haga el showman, no son para que alguien diga, ve lo que nosotros podemos hacer. Los dones son un regalo de amor de parte de Dios a las personas, porque Dios quiere que las personas sepan de que Dios realmente nos ama, de que Dios realmente nos valora, de que Dios realmente nos aprecia. ¿Alguien más que haya recibido algo, alguna palabra o alguna? ¿Sí? ¿Quiere comentarnos? Tenía un dolor súper fuerte al costado derecho y yo vine a la iglesia porque ya me sentía un poquito mejor para venir. Entonces, de ese momento el hermano oró y exclusivamente dijo que había una persona que estaba sufriendo algo relacionado con la vesícula. Mi estómago estaba totalmente hinchado. El momento que oró, yo sentí que se me fue todo. El Señor me sanó porque cuando salí ya de aquí, mi estómago estaba totalmente planito y se me ha acabado el dolor hasta la fecha. Lindo, gracias Señor, gracias por compartir. Gracias mi Dios. Cuando Jesús iba por las calles y Él oraba por gente y la gente se sanaba, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y es interesante porque a veces pensamos que las cosas que leemos en la Biblia son solo para que se queden ahí. Pero estamos viendo de que el Señor está haciendo esas mismas cosas aquí y ahora, y quiero hacerlo de formas prácticas para nosotros. ¿Quién ha recibido una palabra? ¿Quién recibió alguna palabra en estas últimas semanas de alguien que quisiera compartir cómo fue eso para él o ella? Gracias. No me acuerdo si fue hace una semana o 2 semanas, me parece, que estuvimos aquí en un día de oración, un miércoles de oración. Bueno, toda mi vida no he sido una persona muy religiosa, no creo que sea malo no ser religioso. Ahora entiendo que debo tener una relación con Dios, no una religión. Entonces, me cuesta un poco creer muchas cosas, soy de las personas que piensa demasiado ciertas cosas. Y en ese sentido siempre me he quejado de que Dios no me habla, ¿no? Que no escucho la palabra. No creo que Dios no me hable, no escucho, no siento que escucho la palabra de Dios. Y me pasó algo muy raro porque Renécito se acercó, René Osorio se acercó y me dijo que Dios quiere decirme algo a través de él. Y lo que él me dijo fue que ya me deje de cosas y que escuche.
No es él que no me está hablando, sino soy yo el que no le estoy oyendo. Y lo que me dijo fue que en realidad me rinda, o sea, que ya deje de estar peleando, que deje de estar luchando en mi cabeza con mis cosas de ciencia y de horrores que no me permiten creerle a Dios. Y eso fue súper fuerte para mí, porque el día anterior justo tuvimos una discusión bien fuerte con mi esposa y la clásica, ¿no? O sea, tú no le crees a Dios, no le estás... Y al día siguiente no había ninguna relación de haber comentado con alguien ni nada así. Y René de una sola me dijo, Miguel, o sea, ya para, Dios te está diciendo que te detengas y que dejes de estar meditando lo que Dios quiere para ti y escuches. Y a partir de ese día fue no sé, un cambio. Es una forma diferente de tomar las cosas que Dios me dice. Parece que lo que estuvo mal no fue que no podía oír, sino que no quería oír. Entonces es muy importante para mí y para mi familia, creo yo, esa palabra que pude recibirla, ¿no? Y yo sé que si no estuviera aquí, si no me congregara, nunca Dios me hubiera hablado, porque yo seguiría esperando el clásico que te caiga el rayo, ¿no? Exactamente, que te caiga el rayo del cielo y no cosas así tan sencillas pero tan profundas que realmente te llaman la atención y yo le doy gracias a Dios de que podamos congregarnos, de que podamos conocer gente que en realidad nos puede ayudar con nuestras cosas. Y ha sido súper grande y súper importante para mí. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias. Qué lindo, qué chévere testimonio. Rápidamente queremos revisar, exacto. Pongámosle nomás, porfa, los tres. Habíamos visto esto rápidamente, habíamos visto que Dios, uno más, Dieguito, porfa, gracias. Dios nos habla por medio de su palabra escrita, de la Biblia. El Señor nos habla, como nos comentaba aquí adelante, de que había estado leyendo los Salmos y es como que el Señor le empezó a hablar directamente ese rato por medio de la palabra, el rato que leía. A veces hay la voz interna de Dios y también la voz audible de Dios. La voz audible es algo poco común, pero que se da, es bíblico. Pero muchas veces escuchamos esta voz acá adentro, una voz como que nos dice alguna cosa, como esta voz que yo escuché y dije, que me decía, nunca me consultaste sobre las fechas de tu ticket. Y tienes razón, al único que hubiera querido consultar es a Dios y me olvidé de hacerlo. O si no, cuando hay también una visión, con mis ojos yo veo algo, o cuando tengo una visión en mi mente. O sea, en mi mente se me cruza el que yo veo a alguien haciendo tal cosa, o le veo a Dios haciendo algo para tal persona. Es que Dios me muestra internamente en mi mente algo para alguien más. ¿Alguien ha recibido alguien ha recibido como que Dios le habló cuando estaba leyendo la Biblia? Porque uno puede leer la Biblia y hay veces que uno lee la Biblia. ¿Me explico? Uno está leyendo la Biblia y es una de las mejores cosas que uno puede hacer, leer la Biblia. Y mientras estás leyendo, de pronto un versículo, ¡boom!, es como que salta de la página y te empieza a hablar directamente a tu corazón. ¿Les ha pasado? Es cuando Dios, su Espíritu, nos está hablando en la palabra escrita. La voz interna de Dios. ¿Quién ha escuchado? ¿O quién ha escuchado como que Dios me está diciendo algo en mi corazón? ¿Nadie? ¿Sí? Les pongo a veces, qué bestia, yo tenía un presentimiento de que no debía irme y por suerte no me fui, justo se chocó el carro. Dios estaba hablando a tu espíritu para que no vayas y Él te estaba cuidando. Pero si no sabes reconocer que fue Él, te terminas dando el crédito. No, que veces que yo sí sentía que esa persona tiene algo bien chévere y va a ser bueno, es una excelente persona. Bueno, parte pueden ser lo que tú estás sintiendo, pero me pregunto si Dios te está hablando a tu espíritu desde adentro. O a veces llegas a un lugar y es como, hay mucho odio aquí, hay mucha tensión, y uno siente y uno percibe eso. ¿Qué sabes si es que soy yo? Yo digo, qué bestia de pilas que soy. No voy a dejar que me pase. Pero ¿qué tal si es Dios que te está diciendo, sabes qué? De estas cosas cuida tu corazón en este grupo. Esta impresión
que tenemos adentro. Y Dios nos ha dado a todos la capacidad de poder comunicarnos de esta manera. ¿A cuántos les ha pasado que se acercan y entran a un lugar donde alguien esté estresado o estresada? Ya a los 2 minutos uno está sintiendo el nivel de estrés que hay en el ambiente. ¿Les ha pasado? Ese es el canal a través del cual el Señor nos habla. En ese mismo lugar donde sientes o percibes eso. Visión en su mente. ¿Alguien ha tenido una visión? Como que una foto se le cruza por la mente acerca de alguien más. O de algo que Dios quiere hacer con ustedes. Ajá. Pasemos a los 3 más. Impresión de Dios en los sentimientos, emociones. Impresión física. Les comentaba el ejemplo de una vez que estábamos en una iglesia en los Estados Unidos. Habían como, me acuerdo, 500, 600 personas y la lengua me empezó a quemar. Y yo tenía que pasar al frente a decir algo y solamente la lengua me quemaba. Y le dije, Dios, ¿qué es esto? Y sentí que Dios me dijo, quiero sanarle de eso a alguien. Entonces, me dio con vergüenza, dije, ¿a alguien le está ardiendo y quemando la lengua? Y alguien de la parte de atrás, yo estoy y tenía algún tipo de hongo o infección o alguna cosa que los médicos no habían podido tratar. Y oramos y la señora se sanó. Y yo me quedé como, wow, no puedo creer que Dios haga eso ahora. Tenía una impresión física en mi cuerpo de algo que el Señor quería sanar en alguien más. ¿Alguien tiene un zumbido en el oído derecho? Miguelito. Entonces, por ejemplo, eso estaba sintiendo hace un rato, de que alguien tiene un zumbido en el oído derecho y probablemente Dios quiere sanarlo. Y no es que me estoy inventando, es que el Señor así nos habla muchas veces. A veces estamos en la alabanza y de pronto me duele el codo, pero mi codo estaba bien y no ha pasado nada. Bueno, quizás Dios quiere mostrarte que Él quiere sanar del codo a alguien más que está en él. Entonces oremos al final y también oramos por el Miguel. Esta impresión la visión en mi mente o con mis ojos, a veces estamos en la alabanza y cerramos los ojos y de pronto nos viene a la mente mi cuñada, mi hijo, mi prima, mi sobrina, una cosa del trabajo. ¿Les ha pasado? ¿Le han preguntado a Dios qué nos quiere decir con eso? Porque es muy probable que a veces cuando estamos alabando, la presencia de Dios viene y Dios empieza a hablarnos. A veces me ha pasado que estoy en la alabanza y se me ocurre cómo solucionar un problema que tengo en el trabajo. Y es como, chuta, diablo, fuera de aquí. No me distraigas de la alabanza y adoración. Pero, ¿qué tal si hago una pausa y digo, Dios, ¿me estás hablando por medio de esto? Porque me he dado cuenta de que muchas veces Dios nos habla de lo que Él quiere hacer cuando estamos conectados con Él. Nosotros venimos y le alabamos y el Señor dice, genial, qué chévere que venga cerca de mí. Déjame contarte algo. Esta es una forma de cómo puedes solucionar esto en tu negocio. Entonces, a veces lo que hago es saco mi teléfono y anoto lo que siento que Dios me estaba mostrando, lo apago y sigo hablando. Le ha pasado a veces que en las mañanas se despierta y en su mente le ve la cara de su mejor amigo, de su mejor amiga, de su hermano, de su hermana y siente que tal vez vale la pena llamarlos. Es el Señor queriendo usarle a usted para mostrarle algo a la otra persona de parte de Dios. Y son cosas que nos pasan a veces todos los días, pero si no nos damos cuenta que es Dios quien está hablando, entonces simplemente es como, sí, yo y mi sexto sentido, ¿no? ¡Qué bestia! Las mujeres tienen un sexto sentido. Las mujeres tienen una sintonía con el Señor, una sintonía con Dios, y también los hombres. Nosotros no le llamamos sexto sentido, nosotros le llamamos suerte a veces. Pero es un don que Dios nos ha dado para poder recibir e interpretar las cosas cuando Él quiere hablarnos. Porque la Biblia nos dice que sus ovejas oyen su voz y nosotros podemos oír la voz del Señor. Estoy casi sobre el tiempo. ¿Puedes ayudarme pasando una más, David? Esto es lo que me encanta. Romanos 8:15 dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando la presencia de Dios viene
y se mueve con sus dones por medio de nosotros, una de las primeras cosas que hace el Señor es rompe el temor. Rompe el temor. Cuando nosotros estábamos conversando con mi esposa acerca de la idea de ir a vivir de nuevo en los Estados Unidos, mi primera reacción era, ni fregando, de aquí en unos 2, 3, 4, 5 años, tal vez. Y estábamos de viaje y estábamos en la casa de unos amigos y estábamos conversando entre todos y después decidimos parar un rato y orar unos por otros. Y habían 3 personas nuevas que yo no conocía que estaban en la reunión en la casa y cantamos un par de canciones y después terminaron las canciones y 2 de estas chicas que no nos conocían, ni a mí ni a mi esposa, nos dijeron, oigan, tenemos una palabra de parte de Dios para ustedes. Entonces dijimos, bueno, chévere. Y la chica dijo, bueno, más que para ustedes es para ti, me dice a mí. Y le digo, ya, chévere, dale. Y me dice, Dios me está mostrando de que ustedes van a ser como embajadores. Y decía, chévere, todos somos embajadores de Jesús, todos debemos ser embajadores de Jesús. Y en mi mente yo ya estaba descartando lo que ella decía. Entonces Dios está llamando a ser como embajador. Pero parte de eso, Él va a querer llevarte a otros países. Y quiere llevarte a otro país. Pero Él quiere que tú puedas confiar en Él y que dejes de resistirle. Y fue tan interesante porque dentro de mí la idea de pensar en irnos y mudarnos de nuevo a vivir, antes vivíamos allá, mudarnos de nuevo a regresar a estar cerca de donde está la familia de mi esposa, me daba temor de que es lo correcto, es el tiempo, vale la pena, deberemos hacerlo, ¿qué significa eso? Hay que ver un trabajo, hay que ver, ahora tengo un hijo, estamos pensando en tener otro hijo, en que voy a trabajar, ¿cómo? Temor de qué es lo que va a pasar y cómo van a ser las cosas en el futuro. Pero alguien recibió una palabra de parte del Señor, una palabra de conocimiento y una palabra profética, en el que Dios me habla a mí directamente acerca de cuáles son sus planes y de que no me ponga en contra, sino que las cosas que son importantes, Él va a ponerlas en orden. Y eso lo que hizo en mí es quitar todo el temor y la ansiedad de que, ¿cómo? No. Y mi reacción a mi esposa, adivinen cuál fue. Oye, creo que vale la pena ir y pensar en vivir de nuevo en Estados Unidos. Si estoy sintiendo eso de ahí, esclavitud y temor, si estoy sintiendo temor, ¿cuál va a ser mi respuesta? Estás loca. Y después racionalizo. Lo que pasa es que tenemos que pensar en nuestras finanzas, tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar en si es realmente el tiempo, tenemos que pensar qué estamos haciendo aquí, tenemos que hacer cosas válidas, pero realmente lo que estaba motivándome a un nivel más profundo era el temor. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo eso? Pero cuando Dios viene y te habla por medio de otra persona, dices, ok, Dios está detrás de esta idea también. Entonces Dios, estas cosas sí son importantes, pero ya no van a ser mi temor. Estas cosas sí son importantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a sustentarnos? ¿Tiene sentido? ¿Cómo vamos a organizar las cosas que están en el Ecuador? Entonces yo puedo ir donde Dios y donde mi esposa, puedo ir donde Dios y decirle, Dios, aquí están las cosas que para mí son importantes. Un trabajo, la provisión, cómo vamos a hacer con el trabajo aquí, cómo vamos a hacer con la iglesia, cómo vamos a hacer con todas estas cosas. Y a mi esposa puedo decirle, ya no con temor, puedo decir, ¿sabes qué? Si es que esto es de Dios, chévere, busquémosle a Él, sigamos buscándole, y si es de Él, Él va a alinear todas estas cosas que son importantes para nosotros. Dentro de mí yo pensaba que eso iba a pasar en unos 2 años. Y en los últimos 6, 8 meses el Señor ha ido solucionando cada una de las cosas que hubieran sido necesarias, lógicamente, para que nosotros tengamos que irnos. El ver un trabajo, en donde vamos a vivir, qué vamos a estar haciendo, cómo vamos a hacer las cosas, dejar las cosas aquí. Pero el Señor quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Quiere utilizarle a usted. Quiere utilizarte a ti, a que tú le puedas representar y puedas hablar de parte de Dios, para que este espíritu de esclavitud que nos lleva a estar en temor sea roto de las personas con quienes nos relacionamos y con quienes estamos. Y no solo dentro de la iglesia, con nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en nuestras universidades, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Porque hemos recibido un espíritu de adopción con el cual clamamos, papito, somos sus hijos, somos sus hijas. Hay tanto más que el Señor quiere hacer y no va a hacerlo por medio de las personas que están acá al frente.
va a hacerlo por medio de cada uno de ustedes. Y es hora, chicos, chicas, amigos, amigas, hombres, mujeres, que nos paremos de los asientos y empecemos a llevarle a Jesús fuera de este lugar. Y cuando digo eso me refiero a que Él quiere usarte a ti como sus manos, como sus pies, como su voz, como su boca, para que otras personas puedan conocerlas por medio de ti. Y no importa en dónde estés, no calificas porque eres perfecto, calificas porque te rindes a Él para que Él te use de la forma en la que Él quiere usarte. Y ¿sabes qué? Tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos y sus hijas. Así que, Señor, en esta mañana yo te pido que tú selles en nuestras mentes y en nuestros corazones tu palabra, que dice que nosotros somos colaboradores tuyos, que somos tus representantes, que te vamos a presentar nuevamente a todas las personas de esta ciudad, de nuestras familias, de nuestros colegas, de nuestros amigos. Y te pido, Dios, que conforme tu palabra, que nosotros haremos cosas aún más grandes de las que tú hiciste, tú respaldes cada una de las cosas que hacemos con tu verdad, con tu poder. Dios, yo te pido que tú abras nuestros ojos espirituales para ver lo que tú ves y para hacer lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien quiere oración o quisiera orar por algo en específico, vamos a estar algunas personas acá adelante, pueden pasar, y si no, en la parte de atrás tenemos un cafecito y un jugo de naranja.